Buenas tardes a todos. Es un auténtico placer estar aquí hoy de nuevo en calidad de presidente de la Asociación Española de Jóvenes Modernistas, inaugurando este seminario de investigación sobre identidad y representaciones de la diáspora negra en la península ibérica y el Atlántico en los siglos de la modernidad. Este formato de seminario se constituye como una de las nuevas líneas de actividades que la Asociación Española de Jóvenes Modernistas ha puesto en marcha en el último trimestre de 2020, que cuenta con su segunda sesión en el día de hoy, tras la primera celebrada en el mes de diciembre y que llevó por título Mujeres de Estado, la construcción del poder de la consorte regia en la monarquía de España, que tuvo como ponentes a la profesora Silvia Mitchell, de Purdue University, y a la doctora Alejandra Franganillo, de la Universidad Complutense. Hoy tenemos la enorme satisfacción de contar con un cronograma repleto de sesiones hasta final del año y que esperamos que puedan contar con la tan positiva recepción que la primera sesión recibió por parte de la comunidad científica. Con más de 90 inscritos y que dio lugar a un enriquecedor debate posterior abierto a los asistentes, estos seminarios presentaremos nuevas obras de rabioso interés y actualidad historiográfica y lo haremos de mano de sus autores, además de contar con comentadores de enorme prestigio y consolidadas carreras investigadoras. El objeto de este nuevo formato de seminario, que como digo estamos implementando en los últimos meses, persigue varios objetivos. En primer lugar, presentar la obra científica de investigadores junior y senior y dar a conocer en formatos dinámicos y que escapen de las tradicionales exposiciones sus trayectorias científicas. En segundo lugar, crear un espacio de debate constructivo entre la comunidad científica, en la que incluimos alumnos de grado, investigadores de categoría, etcétera, con los autores en un entorno en torno a las dinámicas y temas y objetos de estudio planteadas en cada sesión. En tercer lugar, crear una sinergia entre los autores, los comentadores y los intervinientes que sirva para acercar la obra de estos investigadores a aquellos que comparten temáticas, incluso los que están comenzando sus trayectorias académicas. En este particular, hoy contamos con la presencia de un ponente excepcional, de excepcional y brillante carrera, el profesor Nicholas Jones, de la Universidad Bucknell, autor de la laureada obra Stagging habla de negros, Radical Performance of the African Diaspora in Early Modern Spain, publicada por la serie Iberian Encounters and Exchange, dirigida por la profesora Erin Roth, que además hoy se encuentra entre nosotros, de la prestigiosa Penn State University Press en el año 2020. Su obra, en la actualidad, se constituye como uno de los más completos y novedosos estudios en términos historiográficos y metodológicos sobre la identidad racial y la apropiación lingüística y cultural de la comunidad negra por parte de la producción dramatúrgica en la España renacentista y barroca, a través de la obra de autores como Calderón de la Barca, López de Rueda y Rodrigo de Reynoso. Hoy tenemos con nosotros al autor de la obra, que además ha sido galardonada con varios premios de enorme prestigio, como el Catherine Singer Kovac Prize from the Modern Language Association en este año 2020 y también el premio de la Asociación for the Study of Worldwide African Diaspora. Como comentadores, tenemos la enorme fortuna de contar con dos investigadores de enorme prestigio. La profesora Cristina Lee, profesora titular del Departamento de Español de la Universidad de Princeton, y con el profesor Julio Vélez, profesor titular de la Universidad Complutense y recién elegido para un segundo mandato consecutivo, director del Instituto de Teatro de Madrid. Sin más, darles a todos ustedes y a mis compañeros organizadores, Sergio Bravo Sánchez de la Universidad Complutense de Madrid y Marina Perruca Gracia de la Universidad Rey Juan Carlos, las gracias por estar aquí. A estos dos últimos también agradecer su enorme esfuerzo, profesionalidad y trabajo en la organización de este evento. Le cedo ahora la palabra a la profesora Marina Perruca, que procederá a presentar a la doctora Cristina Lee de la Universidad de Princeton. Buenas tardes a todos. Es para mí un placer presentar a la profesora Cristina Lee, graduada en español por la Universidad de California en Berkeley, máster en lengua, romance y literatura por la Universidad de Princeton y doctora por la misma universidad en lengua, romance y literatura con la tesis The Anatomy of Courtship in Lope de Vega's novelas Amarcia Leonarda. En la actualidad es Associate Professor en la Universidad de Princeton y previamente fue profesora en Connecticut College, San Jose State University, Berkeley y Harvard. Es autora de la monografía The Anxiety of Sameness in Early Modern Spain, que se publicó por Manchester University Press en 2015,
y este año saldrá su segundo libro, Saints of Resistance, Devotion in the Philippines, Under Early Spanish Rule, que va a ser publicado por Oxford University Press. Ha publicado una veintena de artículos y capítulos de libro en las mejores editoriales científicas como Hispania, Brill, Ashgate, entre otras. Asimismo, ha participado como ponente invitada en más de 60 congresos internacionales en España, Estados Unidos, China, Argentina, Italia, Colombia, Corea del Sur, Suecia, Francia, Puerto Rico y Canadá. Ha sido evaluadora de artículos de revista en Journal of Spanish Cultural Studies, Journal of Jesuit Studies, Cervantes, Bulletin of the Cervantes Society of America, entre otras, y también en editoriales como Ashgate Publishing, Manchester University Press, Amsterdam University Press y muchas otras. Por último, quiero mencionar que la profesora Lee ha sido galardonada con el Premio de Investigación en Humanities and Social Science de la Universidad de Princeton por la investigación que verá la luz en su próximo libro, además de haber obtenido más de 10 becas de investigación a lo largo de su carrera investigadora. Bienvenida y gracias por acompañarnos esta tarde. Y ahora le doy la palabra a mi compañero Sergio Bravo, de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Marina. De nuevo, agradecerles a todos ustedes su presencia hoy aquí con nosotros. Es para mí un honor presentar al doctor Julio Vélez, que es profesor titular en mi universidad, en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Filología II de Literatura Española, donde desempeña este cargo desde el año 2016 y es además director, como bien ha señalado mi compañero Héctor, desde 2016 del Instituto de Teatro de Madrid, el ITEM, acabando de renovar para un segundo mandato que se extenderá hasta 2024, y también es codirector del Seminario de Estudios Teatrales, el SET, desde 2008. Julio Vélez es doctor por la Universidad de Chicago en el año 2002 y nuevamente, y por tanto doblemente doctor por la Universidad de Salamanca en 2008. Desde esa fecha y hasta 2010 fue investigador Ramón y Cajal en la Complutense y entre 2002 y 2008 se desempeñó como Assistant Professor en la Universidad de Massachusetts Amherst. Ha sido también visitante en Brown, en Toulouse, en Georgia, en Ambato, Ecuador y en Nauchel. Ha dirigido 5 tesis doctorales, defendidas todas ellas con éxito entre 2008 y 2019, y mantiene además en estos momentos la nada desdeñable cifra de 9 trabajos doctorales bajo su dirección. Ha participado además en 2 proyectos de innovación complutense de la Universidad Complutense. Numerosísimas son también sus publicaciones, 6 monografías y 6 ediciones críticas, entre las que destaco la edición crítica del libro de las virtuosas y claras mujeres de Álvaro de Luna, aparecida en cátedra en la colección Letras Hispánicas en 2009, y las monografías de Amor de Honor de Donas, Mujer e Ideales Corteses en la Castilla de Juan II, 1406-1454, aparecido en la Universidad Complutense en 2013, y La defensa de la mujer en la literatura hispánica, siglos XV al XVI, aparecido en la editorial Cátedra en 2015. Nuestro invitado cuenta además con 20 libros coordinados, más de 100 artículos y capítulos de libros de investigación y más de 70 artículos de divulgación y reseñas en español e inglés sobre autores clásicos y contemporáneos. Ha dirigido 6 proyectos de investigación y desarrollo, tanto nacionales como internacionales, y sin más, tras esta breve pero intensa presentación de una brillante carrera, le doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos esta tarde. Y por último, voy a proceder a presentar una semblanza del profesor Nicholas Jones, nuestro autor. El profesor Nicholas Jones es licenciado en Filología Hispánica por el Haverford College y doctor en Literatura Española y Portuguesa por la NYU, la New York University. Desde el año 2015 es profesor ayudante doctor en el Departamento de Español de la Universidad Bucknell, en Pensilvania, afiliado además a los programas de español y de estudios africanos. Recientemente ha sido elegido director de la sede Bucknell University en España, comenzando su mandato en el año 2021. Ha sido profesor visitante en las universidades de Nueva York, Georgetown y Emory. Es autor de más de una docena de artículos científicos y capítulos de libro en algunas de las más prestigiosas revistas y editoriales académicas. Ha editado 2 volúmenes colectivos, Early Modern Black Diaspora Studies, A Critical Anthology, por Palgrave Macmillan en el año 2018, y Pornographic Sensibilities.
en Early Modern Spanish Cultural Production junto con el profesor Chad Leahy, publicado por Routledge y que verá la luz en este año de 2021. Además, ha escrito una decena de reseñas historiográficas, ha participado como ponente y comunicante y chair en más de 60 eventos científicos. El Dr. Jones es, asimismo, editor de la serie Routledge Critical Conjunctures in Global Early Modernities, junto con el profesor Derek Higginbotham de la Universidad de Hawái, y es editor jefe de la revista caribeana Journal of Early Caribbean Society. Es editor invitado de 3 monográficos en el Bulletin of the Comediantes, Black Performance in Early Modern Iberia, que saldrá en el año 2023, y en la Coronica Black Landscapes Tanstries of Africana Premodern Iberia en el año 2022, y en el 16th Century Journal Race in the Early Modern World, que realizará junto con la profesora Erin Rose de la Universidad Johns Hopkins. Es, por supuesto, autor del libro que presentamos hoy y que actualmente se encuentra, además, escribiendo una segunda monografía, ya bajo contrato, la editorial todavía no la podemos desvelar, y que tiene por título Black Horse Jet Beauties, Early Modern Iberian Black Women and the Politics of Material Culture, Cervantes Blackness. Entre sus líneas de investigación citamos la diáspora, los estudios de la diáspora africana, los estudios afrocubanos y los estudios raciales en Europa. Y sin más, le voy a dar la palabra a la profesora Cristina Lee para que pueda comenzar su intervención. Muchísimas gracias de nuevo a todos los ponentes, al ponente, al autor, a los comentadores y a todos aquellos que hoy están con nosotros en esta tarde para hablar sobre racialidad en el mundo moderno. Muchísimas gracias. Bueno, desde ya les agradezco la invitación y especialmente a Héctor Linares González, a Marina Parroca Gracia y a Sergio Bravo Sánchez por la organización de este evento dedicado al grandísimo Nick Jones. Voy a hacer una reseña muy breve, preferiría pasar el resto del tiempo que tenemos para la conversación. Staging habla de negros, o en castellano tal vez, la habla de negros en escena, es un estudio innovador que expande lo que se pensaba que podía o debía ser la crítica literaria o cultural de la temprana modernidad. Como ya muy bien lo dijo Víctor Sierra Matute en una reseña del libro, cito, no resulta exagerado afirmar que Staging habla de negros marca un antes y un después para nuestro campo de estudio. Cierro la cita. Antes que nada, Jones nos expone a un muy rico corpus literario, poco conocido o estimado por la mayoría de los investigadores del periodo, y nos convence de que este corpus de habla de negros merece una lectura profunda y seria. O sea que, en vez de convenientemente pasar por alto estos textos de castellano africanizado, ya sea porque nos incomodan, porque no los entendemos o porque los consideramos parte de un discurso menor, Jones nos alienta a apreciarlos y su complejidad a fin de no caer en la trampa de generalizar cada instancia de habla de negros bajo la etiqueta de recreaciones burlescas o racistas. No es que estas no existan, pero Jones sugiere que a la hora de pensar, por ejemplo, en el muy conocido romance de La boda de negros de Quevedo, también debemos tener en cuenta La mojiganga de Francisco Bernardo de Quirós, El regidor, y La negra de Calderón de la Barca, en las que los españoles blancos demuestran un verdadero interés en la música y el habla de negros como formas legítimas de producciones culturales. Pero el proyecto de Jones pretende hacer más que deshilachar los estereotipos literarios o históricos de sujetos negros, de su habla, música y danza. Jones propone que los textos del corpus de habla de negros pueden leerse como expresiones de agencia negra. Dicho de otra forma, los personajes de poemas como Gurumbé o El baile del Paracumbé recrean los sonidos y el lenguaje de la diáspora negra en el Imperio Español.
Jones sugiere que las riquísimas prácticas culturales de los negros se impregnarían en las comunidades de españoles y se insertarían en estos textos literarios. Además de las dinámicas y agudas lecturas del corpus de habla de negros, Jones nos presenta con una metodología radicalmente original para los estudios de la modernidad temprana. El acercamiento de Jones se nutre de los estudios culturales de la diáspora africana y la teoría feminista negra, trayendo a colación elementos de la cultura negra que son difíciles de percibirse sin ejemplos de otras tradiciones históricas y geográficas. Tomemos como ejemplo el tratamiento de Jones de la práctica de blackface, o el maquillarse la cara de negro. Jones podría muy bien hacer una interpretación de blackface como han hecho otros y apuntar la degradación del sujeto negro por medio de tal práctica. Pero no, eso sería demasiado fácil para nuestro erudito autor. Jones piensa el blackface, por un lado, como parte intrínseca del habla de negros, ya que el sonido que lo transmite sale de la boca del negro que lleva el blackface, y por el otro, como la expresión visual del habla de negros. Otro ejemplo del acercamiento innovador de Jones es el interpretar el poema Gelofe Mandinga de Rodrigo de Reynosa, un poema a dos voces que puede compararse al juego verbal afroamericano de Playing the Dozens, que es un juego en el que dos contrincantes se insultan tomándose turnos. O como Jones lee a los personajes de Lope de Rueda, Eulaya de la comedia Eufemia y Guiomar de la comedia Los Engañados. Para Jones, Eulaya es una diva negra, bella, orgullosa, manipuladora de cosméticos y en última instancia, radiante en su negritud. Eulaya no se aleja del modelo de la diva Beyoncé, la famosa cantante estadounidense, quien se tiñe los cabellos de rubio, no porque piense que lo rubio es más hermoso que lo negro, sino como parte de una práctica de mímica racial y pasivamente subversiva. Guiomar, de la comedia Los Engañados, por otro lado, es portavoz de un tipo de feminismo negro, o black feminism, que busca establecer genealogías y unificar de forma discursiva a las mujeres negras del transatlántico por medio de la experiencia de la opresión y la maternidad. En resumen, el libro de Nick Jones felizmente desestabiliza los parámetros de los estudios tradicionales literarios. Primero, al focalizarse en un corpus poco conocido, por atreverse a desmantelar el paradigma blanco opresor, negro oprimido, al rechazar la idea de que el negro esclavizado carece de agencia, y al utilizar teorías de campo de Black Studies que posibilitan esclarecedoras lecturas de la figuración del negro en la literatura española de la temprana modernidad. Finalmente, quisiera añadir que Jones se encuentra entre los muy pocos investigadores que ha logrado insertar al espacio español en los estudios de la diáspora africana de los Estados Unidos. Tal como los tiene Jones, los estudios de la diáspora africana de la temprana modernidad, que hasta ahora ha favorecido el hemisferio americano, en particular los Estados Unidos, el Caribe y Brasil, precisa la incorporación de la experiencia de los negros de la España peninsular. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Lee. Vamos a darle la palabra al profesor Julio Vélez, de la Universidad Complutense. Tiene usted la palabra, profesor. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio, Héctor, Marina, por la organización de este encuentro que, gracias a las nuevas tecnologías, nos permite embarcarnos en un viaje intercultural transatlántico que espero que sea significativo. No es la primera vez y creo que es la tercera o cuarta vez que hago esto o algo parecido con mi querido amigo Nick. En una ocasión
similar, un encuentro de estas características en el que nos cruzamos alrededor de su tan magnífica y justamente celebrada obra. Voy a pasar a compartir una pestaña. ¿Me pueden decir si lo ven? Están viendo, entiendo, ¿verdad? Se ve perfectamente, profesor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quisiera comenzar con el principio de mi relación con el Dr. Jones. Fue una relación casual, fue una relación de carácter académico. De hecho, aunque hemos hablado mucho, físicamente no nos hemos cruzado, puesto que es una amistad reciente, de hace 1 año y medio más o menos. Y es una amistad que comienza a partir de cómo comienzan las amistades en nuestros terrenos, ¿no? A partir del mundo académico. Llegó a mis manos un capítulo que me dio un amigo común que tenemos, Miguel Martínez, de la Universidad de Chicago, sobre Lope de Rueda. Yo tengo un cierto interés decidido interés, diría mejor, en el teatro del siglo XVI. Y, como saben, Lope de Rueda es, digamos, la figura fundamental ahí, ¿no? Solamente conocía, para mi desgracia, un único estudio sobre la figura del negro en el teatro del siglo de oro, un clásico de Baltasar Fra Molinero que hizo hace ya mucho tiempo. Entonces, realmente mi conocimiento de esta materia, que es una materia importante, puesto que es uno de los personajes principales del teatro del Renacimiento. El propio Lope de Rueda se caracterizaba como negra y además tenía orgullo de caracterizarse como negra. Estaba lleno de clichés. Yo he de reconocer que me había tragado pues, que las revisiones generales que hace magníficamente mi amigo Nick al principio de su libro, al respecto de las visiones tradicionales, al respecto de esta habla de negros, que siguen saliendo. Hace poco salió un libro parecido en el que todavía se veía esta habla de una manera un tanto fosilizada. A mí me abrió un mundo, me abrió una manera de entender, una manera de aplicarlo a los estudios teatrales, a los estudios performativos y a ver cómo se podía practicar en la actualidad y cómo se pudo practicar en su momento algunas escenas y algunos elementos, digamos, performativos, visuales, gestuales, incluso de kinesia, ¿no? De movimiento, gestual y de proxemia, musicales, ¿no? Al respecto de la puesta en escena del teatro clásico. Por casualidad, una de las estudiantes del máster estaba actuando en este documental que tienen en pantalla, Cachita, la esclavitud borrada, que es un documental que yo sepa todavía no se ha estrenado, aunque se acabó la producción hace unos meses. Esta muchacha me comentó su participación en este documental, realmente tanto como documentalista como actriz, y le recomendé que se pusiera en contacto con el Dr. Jones como gran conocedor de la materia. El otro documental que ha hecho nuestro común amigo Miguel Ángel Rosales tiene mucho que ver en cuanto al proyecto de carácter ético-político que se esconde detrás del libro Staging Habla de Negros, y es el reconocimiento de una suerte de memoria negra en el mundo ibérico, en España en concreto. En esto insiste Jones, al igual que insiste Miguel Ángel Rosales, el autor de Gourmet, e insisten los autores del documental de Cachita. Sin embargo, creo que Jones y Miguel Ángel Rosales hacen un elemento distinto o exploran un elemento distinto del que vemos en Cachita y del que hemos visto tradicionalmente. No caen en lo que el gran Jones define como, siguiendo una tradición muy amplia, define como afropesimismo. Son piezas de carácter académico, político, que procuran descubrir
qué es lo que hay detrás sin necesidad de establecer una dicotomía fundamentalista que nos separa entre dos mundos que realmente nunca han vivido de espaldas al otro. Y lo que hacen es recordarnos nuestro pasado negro. Hay un momento muy significativo del libro de Nick en el cual una señora sevillana le dice a Nick, mira, está alrededor de las... está en el Guadalquivir, ¿no? Está paseando cerca del Guadalquivir en Sevilla. Y le dice, mira, todo esto, una señora que él no conoce. Eso es un momento especialmente interesante y divertido en el libro. Y le dice, todo esto estaba lleno de negros. Y es verdad, porque yo, que aunque no lo dice mi acento, soy sevillano, a mí me nacieron en Sevilla por orgullo andaluz y por arte flamenco. Crecí muy cerquita de la cofradía de los negritos. O sea, es que mi tía vive allí. Mi tía es comadre, es cofrade allí. Entonces, realmente uno no llega a entender hasta qué punto esta cultura ha formado parte de la realidad del mundo ibérico hasta que te lo recuerdan, ¿no? Y este libro funciona en ese sentido. Pero sería muy sencillo ver este elemento, otro elemento fundamental dentro de los estudios teatrales que a mí me llamó la atención enormemente la primera vez que leí este libro, fue recordar que personajes fundamentales en la historia del teatro español, bueno, del teatro universal, como Giovanni o Gian Ganassa, uno de los principales teatreros de la comedia del arte, que la década de los 80 del siglo XVI estuvo en España, se pintaba la cara de negro. Ese pequeño detalle, yo por alguna razón nunca lo supe hasta que leí el libro de mi amigo Jones y me hizo replantearme gran parte de la obra del propio Ganassa, una obra que es fundamental para entender los parámetros del nacimiento de lo que hoy llamamos teatro clásico español. Teatro clásico español, por alguna razón, expulsa de la normatividad todo lo que no va alrededor de Lope de Vega, lo cual le encantaría al propio Lope, ¿no? Porque él claro, tiene este elemento de hombre nuevo, ¿no? Voy, llego aquí y hago todo nuevo. Pero claro, el teatro clásico español no nace ahí. Nacerá más bien a lo mejor alrededor de Juan de la Encina, nacerá alrededor de Diego Sánchez de Badajoz, nacerá alrededor de la performatividad de un Rodrigo de Reynosa y, por supuesto, nace también en espacios o crece también en espacios que gracias al trabajo de Nick, gracias al trabajo de Cristina, gracias al trabajo de otros autores que están ampliando el canon, nos expresan la globalidad de este fenómeno. Encontrar, por ejemplo, Cristina, saben ustedes, y aquí voy a permitirme una pequeña cuña publicitaria, saben ustedes que está haciendo un trabajo fantástico sobre los elementos culturales que encontramos en Filipinas y que encontramos en el Pacífico. Bueno, es que el Pacífico no se ha abierto como terreno de estudio filológico, no sé los historiadores, pero de luego en filología, no se ha abierto hasta hace muy poco. Y ahora se está abriendo poco a poco y con una gran labor por parte de un núcleo de gente que, aunque Cristina no lo quiere reconocer, es más joven que yo, más jóvenes que mi propia generación y que están haciendo una visión, están revisando de una manera global una serie de parámetros que hasta ahora, todavía hoy, seguimos viendo en términos estrictamente nacionales, cuando la nación no existe. Entonces los fenómenos culturales no pueden ser nacionales por su propia definición. Y me lleva a este siguiente espacio en el cual nos encontramos el amigo Nick y yo, a partir de un pequeño encuentro de estas características que tuvimos en julio sobre el famoso evento veraniego en el cual pues pintaron sobre la estatua de Cervantes en San Francisco, ¿no? Y otro grupo de personas y yo mismo explicamos una serie de cosas en los periódicos y Nick y Chad Leahy nos respondieron con toda la razón del mundo. Y a mí no me duelen prendas en reconocer que pusieron un poco las cosas en su sitio al respecto de recordarnos la situación
a partir de la cual se produce este evento, que puede ser más o menos afortunado, pero que es un evento social, ni más ni menos. Ahora bien, quisiera a todos ustedes recordarles que flaco favor le estaríamos haciendo a nuestro amigo Nick Jones y a Staging Habla de Negros si pensáramos que este libro se debe o debe ser leído directamente, o el éxito que está teniendo este libro se debe directamente a que nos encontramos en un proceso general global de reconstrucción de la memoria racial. Ahí sí, pero no es un libro que dependa del que su éxito dependa de Black Lives Matter, ni mucho menos, porque estamos hablando de una gran pieza de conocimiento. Es uno de los libros mejor escritos que yo recuerdo de los últimos 15 años, de los mejores escritos en inglés. De hecho, personalmente, cuando empecé a leerlo, la prosa a mí es una prosa de ideas que es capaz de combinar el pasado y el presente, iluminándote ejemplos concretos a partir de discusiones contemporáneas, con una facilidad que te acaba convenciendo. Y yo personalmente lo entendí cuando leí, ya después de todo, las palabras del comienzo, en el que Nick le agradecía, entre otros, a Gigi Dopico Black su magisterio. Porque, claro, a mí es que esa prosa me recordaba algo y hacía que no leía algo tan bonito académico, profundo, serio, pero bonito a la vez, desde este Perfect Wives, Other Women, Adultery and Inquisition in Early Modern Spain. Son personas capaces de encontrar significados con un juego de palabras. Son capaces de dedicarle 3 páginas absolutamente brillantes a encontrar los significados sobre un pareado. Es extraordinario. Es realmente extraordinario. Yo, por lo menos, que he escrito un poco, no soy capaz de hacerlo. Ante lo cual, les recomiendo a todos enormemente que se sumerjan en este maravilloso mundo. Creo que Nick estará de acuerdo en decir que todavía quedan bastantes cosas por hacer. Personalmente, me gustaría indicar varios caminos que yo y otros creo que vamos a seguir a partir del magisterio del profesor Jones. La interconexión entre el habla de negros como personaje, digamos, el parámetro teatral del habla de negros y el parámetro teatral del habla de moriscos. Yo creo que ahí necesitamos establecer claramente los límites entre uno y otro o ver hasta qué punto no hay límites entre uno y otro. Segundo, la aparición de personajes femeninos negros en el formato de diva desde el 16 al 17 y el uso de estos mismos en espectáculos cortesanos. El profesor Jones le dedica bastante espacio a analizar a una diva negra que canta en La Gloria de Niquea, del conde de Villamediana, en 1623, creo que es, 22 o 23. ¿Vale? Pero hay más, hay otros personajes. Y esto nos da muchas más pistas sobre la relación de estos personajes elevados en el mundo de la corte. Por supuesto, la interrelación de la negritud entendida de una manera amplia con el mundo del carnaval. Y aquí yo creo que queda mucho. Hay fenómenos derivados o paralelos a lo que mi amigo Nick ha estudiado alrededor del blackface, maravillosos en el carnaval de Cádiz contemporáneo, en los carnavales brasileños, en el carnaval de Antioquía, en Colombia, etcétera, que son paralelos y que establecen las mismas normatividades que explica el amigo Jones al respecto de los juegos de resistencia a la par que de celebración que encontramos en muchos de estos personajes. En breve, a ver, no es solamente un libro ético y un libro político, que lo es. Es además una gran pieza que revisa completamente un corpus cultural que va desde finales del 15 a principios del 18 y de una manera, he de decir, magistral. Yo no puedo recomendarlo más. Me parece uno de los libros más interesantes y posiblemente más importantes que hayan salido en el campo de estudios literarios y sí,
de la filología, que tenemos que hacer esta diferenciación un poco absurda entre filología y estudios literarios aquí y allá, de la filología en los últimos años. Y se lo recomiendo a todos los presentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Julio Vélez. Le vamos a dar la palabra al autor para que pueda expresarse. Vaya, muy bien. Pues, bueno, pues muchísimas gracias, bueno, profundas, infinitas a todos, ¿no? Y obviamente un montón de gracias a mis colegas Cristina y Julio. Y bueno, pues nada, ¿qué voy a decir yo? Realmente, ¿no? Al escribir este libro, ¿no? Para mí era importante y actualmente es importante en este campo rechazar, o sea, reimaginar el legado de Hegel, no de Hegel, no Hegel. Estoy pensando en Hegel, ¿no? Y su lema, el legado de Hegel que dice, Africa has no history, ¿no? Que África carece una historia legítima. Y este refrán, proverbio, cita, frase, hoy día actualmente sigue, no sé, que sigue afectando, ¿no? Digamos, ¿no? Mi pensamiento. O sea, la necesidad mía para seguir, ¿no? En este proyecto, ¿no? Y me gusta el término que ha utilizado Julio de afropesimismo, ¿no? Esta idea de afropesimismo, ¿no? Y para estar claro y ser franco, yo no soy afropesimista, ¿no? Para que estemos en la misma página, ¿no? Y otra vez, o sea, mi agenda, mis intereses, cuando escribo sobre las vidas negras, digamos, durante la temprana modernidad y también actualmente, hoy día, ¿no? En este siglo, para mí es más productivo enfatizar, subrayar otros discursos, otras maneras de interpretar, de entender, analizar, examinar la negritud, digamos, ¿no? No solamente durante la temprana modernidad, pero también hoy día, ¿no? Para mí es importante e imprescindible centrar blackness, ¿no? Centering blackness, ¿no? Ya sabemos ya sabemos muy bien que existía y sigue existiendo el racismo, según las palabras de Frantz Fanon, sigue existiendo la negrofobia, ¿no? Anti-blackness, el odio hacia poblaciones africanas, etcétera, ¿no? Y para mí es necesario, más productivo, ¿no? Señalar, trazar, arrojar luz en otras facetas, en otros aspectos, ¿no? Y realmente, ¿no? Que lo que he hecho en Staging Habla de Negros, ¿no? Ese ámbito político, esa crítica política, ética, para mí es muy importante, ¿no? Y también la rigurosidad, ¿no? Porque para mí, que sea un manuscrito que evalúo o que he evaluado, no me satisface, ¿no? No sé, la manera en la cual, ¿no? Nuestros colegas, digamos, otros eruditos, trabajaba, ¿no? Estos temas, ¿no? Esas representaciones, ¿no? De los negros, ¿no? Que sigue en ese mismo ámbito
de, no sé, de que sea afropesimism o esas ideas afropesimistas o la noción de que el trabajar, el estudiar la representación de los negros es algo fácil, ¿no? Es otra cosa que, o sea, al escribir, ¿no? En Staging Hable de Negros, ¿no? Yo quería que todo el mundo se enterara, se diera cuenta de que el labor intelectual de escribir sobre no solamente de la raza, pero explícitamente el labor intelectual y el labor crítico de escribir sobre los negros durante la temprana modernidad es algo riguroso, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Que no es una tarea fácil para nada. Para mí eso, otra vez, de nuevo, al escribir, ¿no? Es el libro y sentarme con el libro, las ideas y tal, era muy necesario promover, ¿no? Esos discursos, esas ideas, ¿no? Y la calidad también. Así que bueno, dejo la palabra ahí y abro el espacio virtual para los demás. Pues muchísimas gracias a los tres. Ahora, siguiendo el modelo que hemos empezado a implementar, haríamos pie propiamente a lo que sería el debate, el intercambio de opiniones, que os invitamos a que en primer lugar sea entre los propios ponentes, de acuerdo, y después a todos los asistentes. Igualmente, les invitamos a que por favor planteen por escrito sus preguntas en el chat y seremos nosotros los que las iremos leyendo y se las iremos planteando tanto al autor como a el resto de intervinientes en la sesión de hoy. Así que sin más, le vuelvo a ceder nuevamente la palabra a nuestros tres invitados. Adelante. Si me permiten, realmente han habido muchos investigadores trabajando el tema de la agencia negra. Entre ellos tenemos los trabajos de Larissa Bruger García, tenemos a Black Paint de Erin Rowe, los trabajos importantísimos de cofradías negras de Karen Grabert, Miguel Valerio, ¿no? Chloe Ayrton, que trabajan con materiales archivísticos, otro tipo de fuentes, no necesariamente fuentes literarias, ¿no? Me preguntaba, Nick, cómo te ves, ¿no? Dentro de este grupo, ¿cuál es la conversación y el diálogo que estás teniendo con estas nuevas publicaciones y otras que están por venir? Sí. No, buenísima pregunta. Bueno, según mi parecer, tiene que ver con la metodología, los métodos, ¿no? Las preguntas que se hacen, las preguntas que se plantean, ¿no? Y desde ahí, ¿no? Otra vez, según mi parecer, ¿no? Por ejemplo, a mí el libro sobre los santos negros de Erin, ¿no? Que es un libro que me encanta, ¿no? Y no solamente porque ella está aquí con nosotros, pero ella, por ejemplo, como un ejemplo, como historiadora, hace buenas preguntas, ¿no? Acerca del qué hacemos, ¿no? Con esas imágenes, y tal, ¿no? Así que, en breve, ¿no? Para mí, o sea, lo que distingue o una manera para distinguir, ¿no? Entre
las nuevas publicaciones o los libros recién salidas, ¿no? Tiene mucho que ver con la metodología y las preguntas, ¿no? El acercamiento crítico, ¿no? Y otra vez, para mí no me convence, no es suficiente reseñar o describir representaciones de la negritud, ¿no? Para mí es importante que se ensucie las manos con la materia, con los documentos, que sea un texto literario, que sea, no sé, un documento de la Inquisición, algo visual, no una imagen visual. Para mí eso es para mí lo que vale, lo que es importante y también lo que distingue el tipo el perfil de trabajo. Sí, pudiera añadir, a mí me parece que lo que yo veo en común también es las lecturas a contrapelo que hacen, ¿no? Uh-huh. Que no leen casi nada de la manera en que lo han leído otros. O sea, es otra manera de ver, ¿no? El encuentro, el redescubrimiento de discursos ocultos, Sí. para utilizar la terminología establecida por James C. Scott en The Arts of Resistance. Él habla de hidden scripts, ¿no? Public transcripts. Lo que veo en esta... a mí realmente me entusiasma muchísimo esta investigación que se está haciendo ahora. Creo que renueva el campo de estudios de la modernidad temprana, es relevante, ¿no? Dice mucho del pasado, pero especialmente el presente, ¿no? Como lo dijiste vos y Julio. Y yo creo que es lo que aprecio, ¿no? En particular de estos trabajos, ¿no? Que uno tiene que leer de manera más profunda, hasta cierto punto, con otros tipos de contextos, otros marcos teóricos, pero también a contrapelo. O sea, que es algo que hacemos nosotros, a nosotros nos entrenan a leer a contrapelo, pero muy pocas veces lo hacemos y lo hacemos bien, ¿no? Entonces, no sé, felicitaciones, Nick. Muchas gracias. Yo tengo una duda, Nick, sobre el trabajo. Este trabajo y otros son, digamos, el armazón académico para un proceso divulgativo que tiene que ver con la redefinición no tanto del material del pasado con respecto a una discusión académica, que lo es, esto es una discusión primordialmente académica, sino que sirve también como armazón para una discusión de carácter público contemporánea, ¿no? A partir de elementos de historia pública, elementos de reconocimiento y revisitación y celebración de elementos identitarios que encontramos dispersos, ¿no? Por el pasado. ¿Cómo sitúas tu obra al respecto de esto que se está haciendo, de la historia pública, de la alta divulgación, ¿no? de este tipo de este tipo de parámetros que incluso para gente del mundo académico pueden ser perfectamente desconocidos? No, sí, excelente pregunta, ¿no? De nuevo, es imprescindible porque, por un lado, especialmente para el público, o sea, esas masas no académicas, digamos, como dices, ¿no? Hay sigue existiendo y una mentalidad influida por la leyenda negra, por un parte, ¿no? Que Iberia, España y Portugal, ¿no? O sea, todas esas atrocidades, ¿no? Que cometieron, ¿no? Los españoles y portugueses y yo creo que
para los espacios públicos, cargan esa mentalidad, cargan esos espectros de la leyenda negra. También yo diría que este libro es muy importante porque concretamente para las poblaciones negras, diaspóricas, digamos, tampoco se dan cuenta de que lo que históricamente, no solamente en la literatura, pero históricamente, la historia compleja de los negros en España, por ejemplo, ¿no? Porque a esa, y lo digo en el libro, que cuando se piensa en lo negro, solamente inmediatamente una imagen del Caribe, por ejemplo, o las Américas sale, ¿no? Y cuando estaba escribiendo Staging habla de negros, yo quería, ¿no? Problematizar, ¿no? Esas nociones, ¿no? Que también en la península ibérica existía y actualmente existe, ¿no? En este siglo, una diáspora africana, ¿no? Muy importante, relevante, pero sí, precisamente, ¿no? Que para mí, conectando el pasado con el presente, ¿no? Para mí es una técnica crítica, una técnica analítica, digamos, para mí muy importante, ¿no? Y necesaria. Precisamente para un público no académico, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias por este primer intercambio. Efectivamente, yo creo que una de las motivaciones que a nosotros nos llevaron a plantear este seminario dentro de la lógica que ha explicado mi compañero Héctor Linares en la asociación que hemos creído, era muy importante el empezar a traer estas novedades historiográficas que consideramos que efectivamente están en muchos aspectos en una vanguardia, ¿no? Sobre todo porque subrayan elementos de la modernidad que muchas veces no son canónicos, ¿no? Y en este sentido queremos que nuestra asociación profundice en este elemento. Le dedicamos a la cuestión de las mujeres, pero más allá de la dinámica de género, el primer seminario con las profesoras Juan Ganillo y Silvia Michel, y hoy lo hemos querido dedicar a la cuestión efectivamente de la denominada diáspora negra, de la comunidad negra existente en la península, como bien destaca el profesor John, que en efecto es enormemente desconocida. Yo les diré que hace unos meses en mi departamento se leyó una tesis sobre musicología, vamos, que tiene una parte muy importante de música, de mi compañero Ignacio Rodolfo, donde hay una parte importante de ese trabajo precisamente son los músicos negros, que tienen una importancia enorme en las capillas musicales de algunos de los grandes de Castilla durante la Edad Moderna. Sigue siendo algo que sorprende, nunca mejor dicho, a propios y a extraños. Es decir, que incluso recuerdo, ¿no?, que los musicólogos que estaban en la defensa incluso también se mostraban, pues francamente, sorprendidos por la dimensión que tiene algo que verdaderamente es que es un desconocimiento absoluto el que tenemos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que este seminario ha hecho mucho. Es verdad que, bueno, nos sigue pasando el desfase que tenemos muchos inscritos, pero que después, pues no sé por qué, no acaban viniendo todos. Yo me imagino que son cosas derivadas, una nueva derivación que tienen las cosas de la pandemia, ¿verdad?, que nos están modificando tanto los ritmos académicos, pero bueno, aún así yo creo que podemos considerar que la acogida ha sido buena y en este sentido lo que esperamos es que el libro sea lo más leído posible. Voy a darle ahora la palabra, primero leyendo la pregunta que
que manifiesta Felipe Ruán. Anteriormente había una mano levantada, que no sé si es porque se ha levantado o es que alguien quiere intervenir. Pero, por favor, vamos a intentar intervenir siempre a través del chat, porque es más fácil. Por tanto, paso a leer la pregunta de Felipe Ruán. Es una pregunta para el profesor Jones. ¿Podría comentar cómo afronta el tema de la intermediación al estudiar el tema de habla de negros en teatro y poesías escritos principalmente por hombres blancos europeos? ¿Y podría ofrecer ejemplos de voces de afrodescendientes más directas o menos filtradas por otros? Vale. Bueno, la segunda parte de la pregunta, ¿me la podrías repetir? Sí, que si podría ofrecer ejemplos de voces afrodescendientes más directas o que estén menos filtradas. Es decir, que sean de primera mano y que no tengan el filtro de personas blancas que escriben por los negros. Bien. Bueno, eso sí, excelente pregunta. Que sepa yo en Castilla, en España, durante, bueno, aquella época, había muy pocos, pero en Portugal sí. En Portugal se puede, bueno, encontrar, sentir, ¿no? Esas voces negras no filtradas, ¿no? Por blancos, digamos. También, bueno, concretamente estoy pensando en un libro escrito por el italiano, era un viajero, ¿no? Sassetti, Filippo Sassetti. Y en su libro hay referencias sobre, bueno, los negros en Lisboa, por ejemplo, hablando y recitando poesía, bailando y tal. Pero sí, en breve, en Portugal, ¿no? Hay un montón de datos, referencias, textos donde se puede ver menos filtración de una voz negra. Bien, muchísimas gracias, profesor Jones. A continuación tenemos la cuestión planteada por DSR Genealogist. Dice, pregunta para cualquiera de los conferenciantes, en su opinión, ¿la actitud que tradicionalmente se ha tenido en España hacia su propio pasado negro es comparable a la generalización y hasta el olvido que ha recibido por parte de la historiografía española mainstream los otros pueblos y grupos étnicos o religiosos y que lógicamente también han formado parte de nuestra historia? ¿O es la historia negra de España una situación sui generis? Y si es así, ¿por qué? Muchísimas gracias y firma Daniel. Nick, yo creo que eres el experto aquí, ¿no? No, estoy leyendo, sí, la pregunta desde el chat. Sí. A ver. Vale. Otra, bueno, a ver. Para mí, bueno, la pregunta, bueno, o sea, la respuesta mía es no sé, es difícil, ¿no? Porque obviamente hay españoles que sí forman parte de esa ideología, ese rechazo de lo negro. Pero otra vez, por mi experiencia, he hablado con españoles que sí aceptan y ven y no rechazan ese pasado negro, ¿no? Para mí, no sé, para mí es algo, o sea, la respuesta mía tiene que ser, no sé, necesitamos una respuesta matizada, ¿no? Para responder bien a esa pregunta, ¿no? Porque he visto que a lo largo del tiempo, ¿no? Que esas generaciones en España y Portugal también han estado cambiándose, retocando esos
esos puntos de vista, ¿no? O sea, ese rechazo del pasado negro, sí, es complicado, ¿no? Para mí no puedo daros una respuesta definitiva, o sea, que sea sí o que no. Sí. Y además deberíamos tomar en cuenta que también hay españoles negros, hay poblaciones negras legítimas en España, ¿no? Y así que actualmente en este siglo XXI no se puede seguir pensando en la península ibérica en una totalidad racial, ¿no? Aunque obviamente yo sé que el Estado, la corona, digamos, tendría otra opinión, otra perspectiva, ¿no? Pero sí, eso sí, es complicado. Uy, eso sí es difícil, ¿no? Porque hay mucho, sí, ya. Sí, Bueno, me parece una pregunta estupenda. Muchas gracias, Daniel. Creo que si nos acercamos a esto desde un punto de vista estrictamente filológico, podemos incluso irnos al nacimiento a uno de los nacimientos de la propia filología. Y además, yo creo que esto tiene que ver, en cierto sentido, con la magnífica pregunta de Felipe Ruán, alrededor de la intermediación. A ver, ¿qué testimonios quedan de escritos de negros en el siglo XVI? Pues muy pocos. ¿Qué testimonios quedan de mujeres letradas en el siglo XVI? Pocos. ¿Qué testimonios quedan de pastores del XVI? Muy pocos. ¿Qué testimonios nos quedan de la literatura cantada que se hacía en el siglo XVI? Siempre mediada por alguien del estamento superior. Siempre. Más o menos es inevitable. No necesariamente un seglar, podía ser alguien que recopilara un romancero, alguien que recopilara cancioneros, etcétera, pero es la recuperación de este tipo de culturas viene siempre mediada. ¿Quiere esto decir necesariamente que no existieran? Pues no. pone en duda esto que haya una, como decía Menéndez Pidal, fijaos que estoy hablando de Menéndez Pidal, nada menos, ¿no? Como decía Menéndez Pidal, esto es el romancero, es el río vivo de la lengua, ¿no? Bueno, pues si incorporamos por medio de esquemas puramente filológicos los vestigios que tenemos contemporáneos de lo que hubo del pasado, podemos entrever la magnitud del fenómeno, ¿no? En el libro de Nick se contabiliza el tanto por ciento de la población que encontramos negra en Sevilla, que encontramos en Cádiz y que encontramos en Lisboa. Y puede llegar a un cuarto en algunos momentos determinados del siglo XVI. O sea, ahí queda algo, vamos, es imposible que no quede. Es que es materialmente imposible. ¿Quedan vestigios? Claro, ¿se pueden reconstruir? Se pueden reconstruir. Ahora, ¿quiere esto decir, igual que cuando nos planteamos hoy en día con que el romance de Don Duardos, que se canta en un pueblecito perdido de Castilla, tiene que ver con el romance de Don Duardos que se cantó en el pueblecito perdido de Aragón del siglo XIV? Pues sí, hay narración sobre narración, es oratura al fin y al cabo, ¿no? Es cambio necesario. Ahora, lo que me parece interesante al respecto del fenómeno cultural de la negritud en España es que lo podemos ver desde el punto de vista literario, pero también desde el punto de vista teatral, desde el punto de vista performativo, desde el punto de vista musical. Hay mucho trabajo sobre el recuerdo de la negritud en el flamenco, por ejemplo, ¿no? Y luego tampoco quisiera limitarlo a las culturas populares, porque también encontramos ejemplos concretos de siempre personalidades extraordinarias, ¿no? Pareja, Juan Latino, ¿no? O sea, este tipo de personalidades, pero también encontramos ejemplos en otros ámbitos culturales más elevados o más privilegiados. Entonces, tampoco es necesario verlo solamente como una voz del oprimido. Ahora, al respecto de cómo se ha construido el discurso de la negritud y la memoria de la España negra,
creo que sí hay cambios fundamentales con respecto a algunas otras minorías, porque otras se han abrazado, con mejor o peor sentido. Ha habido momentos en que se ha abrazado la gitanidad, ¿no? Y digamos, la gran minoría histórica, ¿no? En España, cultural y demás. Se ha abrazado la gitanidad y se ha conformado la identidad española a partir de esa gitanidad, en momentos determinados, incluso promocionándola para el turismo y cosas así. ¿Se ha hecho lo mismo con la negritud? Pues no. Pero no, eso no quiere decir que no existiera. ¿Entendéis? Todos, yo creo que gran parte de estas voces del pasado, incluso la de los estamentos más privilegiados, siempre necesita una mediación para que nos llegue al presente, ¿no? Lo interesante es ver, quizá, por ejemplo, en el Instituto del Teatro nos dedicamos a hacer reconstrucciones arqueológicas de obras de teatro, puramente arqueológicas, o sea, no es un ejercicio meramente académico. Intentar reconstruir una obra de teatro en la que aparezca un personaje negro, ¿sería su gestualidad necesariamente distinta de la gestualidad del personaje, digo, arquetípico de la negra en Lope de Rueda? ¿Sería su gestualidad necesariamente distinta de otras gestualidades o de otros gestos que aparecen en otras obras de Lope de Rueda? Yo, viendo los grabados, por ejemplo, de la Eufemia, del coloquio de Gila, que Jones trata también en su trabajo, no veo una gran diferenciación. O sea, no nos presentan al negro como ejemplo de la desmesura, no nos presentan al negro como ejemplo del vicio. En cuanto al grabado, en cuanto analizas el babuino, que llamamos, ¿no? el taquito, ¿no? Entonces, me parece que es ese tipo de ecos a partir de los que uno puede trabajar. Y Nick hace un buen trabajo extraordinario en seguir algunos de estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este esclavo que menciona Ruano de la Haza, que pudo haber sido actor y que luego se incorpora a la cofradía de la Novena, no tiene nombre, bueno, pero ahí estaba. Y hay una posibilidad real de que estuviera actuando, ¿no? Ese tipo de cosas. Y si no, siempre por la mediación también. Muchas gracias, Julio. Yo creo que una de las novedades de los trabajos que están saliendo hoy en día es la manera de leer los textos, ¿no? Una ampliación de textos. Otra, la metodología, una metodología que no se acerca a estos sujetos como víctimas o que no los exotiza. Yo creo que ahí es donde han caído muchos en el paso, que tratan de hacer que sí, que nos proveen con muchas fuentes y estudios interesantes, pero siempre está esa, no sé, esa actitud de tener que salvar a aquel pobre chino, a aquel pobre indígena, ¿no? En vez de realmente dejarlos hablar y ver qué es lo que están diciendo, ¿no? Yo creo que una forma de llegar a textos con menos mediación, aunque no diría que no existe tal cosa como la ausencia de mediación, incluso en textos de investigaciones que se encuentran en los archivos. Porque, bueno, como bien sabemos, las investigaciones en el Imperio Español siempre están escritas en tercera persona, ¿no? Y muchas veces, si uno las empieza a leer, se da cuenta que se repiten constantemente, y uno se pregunta cuánto de eso tiene que ver con la voz del notario y cuánto tiene que ver con la persona que está hablando. O sea, que uno siempre tiene que también leer todo eso teniendo no otros marcos de referencia en mente. Entonces, yo creo que hay como un mito de esto de la mediación, y tenemos que, bueno, creo que tenemos que aceptar el hecho de que la mediación siempre va a estar, ¿no? Pero sí hay textos, o sea, tenemos que ampliar, ¿no?, las fuentes, los pedidos que hacen las cofradías de negros, tanto en las Américas como en España, pedidos de poder participar, por ejemplo, en los pasos de la Semana Santa. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué piden en particular? ¿De qué se quejan? ¿No? Ahí vemos voces
las voces de los negros. La información es de Milagros, muy importantes, porque ahí salen testimonios de personas que, bueno, que van a decir, esto es lo que hizo aquel Cristo de aquella iglesia por mí, y ahí te cuentan el problema, ¿no? O sea, uno puede realmente llegar a la cierta experiencia, la experiencia profunda, ¿no? de la vida de los negros por medio de las preocupaciones que tienen, y eso sale en estas informaciones, ¿no? Las ejecutorias, ¿no? Hay pedidos de ejecutorias, estos llegan tanto del Pacífico como del Atlántico, de todos lados, y los negros están en todos lados, en todas partes del Imperio Español, ¿no? Obviamente los casos de Inquisición, ¿no? Los casos de Inquisición. Y por último, yo acabo de leer un artículo buenísimo de Chloe Areton que salió en el Renaissance Quarterly, de pedidos que hacen personas esclavizadas por su libertad, ¿no? O sea, muchas veces, algunos de los pedidos, básicamente lo que están diciendo fuimos esclavizados de forma ilegítima, ¿no? Nosotros somos cristianos y por ser cristianos no nos pueden esclavizar. Y hay todo un discurso intelectual de los propios negros, o sea, hay un reconocimiento de que la historia intelectual tiene que incorporar, ¿no?, estas voces negras, porque no es que los negros no entendían lo que estaba pasando, ellos entienden muy bien las leyes y buscan estrategias, ¿no?, de conseguir su libertad. Entonces, yo creo que tal vez es una forma, ¿no?, de expandir es por medio de otras fuentes y hacer lecturas, diría yo, con nuestras herramientas, las herramientas que aprendemos nosotros como críticos literarios, ¿no? Bien, en efecto sí, yo creo que esta pregunta ha sido efectivamente muy pertinente, ha dado pie a un debate muy interesante. Es verdad que desde el punto de vista historiográfico, de cómo ha avanzado, y más que cómo ha avanzado, yo creo las enormes transformaciones que ha tenido el modernismo en los últimos años, quizás esto sea muy interesante, precisamente es el cambio de perspectiva, como decía la profesora Lee, ¿no? Es decir, el hecho de que ahora nos estemos acercando a las fuentes, pero también a los acontecimientos desde una perspectiva donde primero ya no se victimiza a estas minorías, pero incluso se ha dejado de entenderlas a través también de un concepto que es el de propia minoría, que es muy conflictivo porque es muy encorseta mucho el análisis, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en los estudios del recientemente fallecido Trevor Dodson sobre los moriscos en La Mancha. ¿Qué es lo que nos están mostrando? Bueno, pues una realidad que es completamente diferente y nuevamente completamente desconocida. Yo creo que el enorme interés epistemológico que tiene para nosotros los modernistas este tipo de trabajo sobre el que estamos hablando hoy en día es que precisamente lo que nos acercan es a una sociedad, al antiguo régimen en la península ibérica, en una tonalidad de muchísima más diversidad, profundidad y complejidad desde la óptica de alguna manera homogeneizadora de la propia corona, ¿no? Porque evidentemente el mundo desde Simancas, pues también es el mundo desde la corona y como pasa hoy, sabemos bien, pues es una óptica, ¿no? Es una perspectiva que yo creo que es en relación a la pregunta, ¿no?, sobre si es o no un silenciamiento. Yo creo que lo que pasa es que es un no querer ver muchas veces pues porque no se ha mirado, porque no ha existido ese interés y otras veces porque el tipo de fuentes a las que se ha recurrido pues son fuentes en las que esto no aparece por diversos motivos y de ahí que haya ocurrido esa especie de silencio del que ahora efectivamente en los últimos años pues se está rescatando a estas comunidades, en este caso a la de los afrodescendientes. Bien, tenemos otra pregunta. En este caso también nuevamente para el profesor Jones, dice, ¿qué le parece la opción de utilizar algunas escrituras de no ficción, como los testamentos, para reconstruir las voces de los afrodescendientes? Algunos testamentos del 16 son egodocumentos riquísimos, aunque los transcribiera el escribano correspondiente. No, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, en el libro, bueno, los lectores, bueno, ya tendrán varias sorpresas, ¿no? En el libro, por ese mismo
por esa misma idea, ¿no? Para mí es importante leer, ¿no? Los textos literarios a través de su ámbito, contexto histórico, ¿no? Por ejemplo, hablando de la Inquisición y los testimonios de la Inquisición, sí, en la introducción del libro doy un ejemplo de una negra dando su testimonio en contra de una conversa, ¿no? Y por ejemplo, esa negra, bueno, hablando con los inquisidores, el escribano y tal, básicamente en Habla de Negros, ella dice que su vecina que se conversa azota con el crucifijo, algo así, ¿no? Pero todo, o sea, el escribano no cambia el Habla de Negros, ¿no? El escribano cita literalmente, ¿no? Las palabras, digamos, de la negra en Habla de Negros. Otro ejemplo, en Granada, pensando en el bautismo, ¿no? Y los documentos de matrimonio, presento un análisis, una lectura paralela sobre Entremés de los Negros, escrito por Simón Aguado, y un documento contemporáneo de la Inquisición, de un archivo eclesiástico, ¿no? Sobre dos parejas, un hombre negro y una negra, que también estaban casándose durante la misma década. Pero para mí es interesante ver cómo el archivo refleja la expresión literaria y viceversa, ¿no? Así que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que para mí es necesario analizar, contextualizar, ¿no? Los textos literarios con los documentos históricos. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta más personal al profesor Jones, pero antes, lo que estaba diciendo el Sergio Bravo, ¿no? Me estaba recordando también mucho a los estudios que está haciendo incluso ahora la profesora García Arenal, ¿no? Que además ha sido galardonada con un proyecto que creo que es el mayor proyecto en humanidades, ¿no? Que ha recibido nuestro país, ¿no? De la Comisión Europea para el estudio, no menos que intentar vincular, ¿no? La cultura europea, ¿no? La civilización europea al Islam, ¿no? Estamos en un momento de cambio, ¿no? En metodologías y perspectivas que yo creo que pueden ayudar a este tipo de estudios, ¿no? Que a mí me recuerda mucho a aquello que decía el profesor Enrique Soria Mesa de que la sociedad castellana moderna era la sociedad del cambio inmóvil, ¿no? Que era mucho más dinámica, ¿no? Y donde los perfiles tenían unos protagonismos que hasta ahora no hemos estado redescubriendo, ¿no? Este tipo de perspectivas, ¿no? De hacer ciertas microhistorias, ¿no? Que puedan poner caras, ¿no? Y contar trayectorias individuales en la historiografía española va muy lenta, ¿no? Lo vemos perfectamente, no solamente en los estudios clásicos de Natalie Davis, pero en la cuestión racial la vemos perfectamente en los trabajos de Rebecca Scott, ¿no? En Michigan, ¿no? Me estoy recordando un último artículo que publicó sobre el caso de María Nicoleta en La Española, ¿no? Un caso perfecto de un estudio de una vida, ¿no? De una esclava, de cómo puede llegar, de cómo es capaz de autoliberarse, ¿no? Esto en España todavía, desgraciadamente, no lo estamos viendo. Quizás últimamente el libro de José Miguel López García sobre la esclavitud en Madrid, ¿no? Sí que era el ejemplo de un esclavo a finales del 18, ¿no? Primero presenta una imagen totalmente
rompedora, ¿no? de la buena prensa del déspota ilustrado, ¿no? Del rey Carlos III como el mayor esclavista de España, de Europa, ¿no? En aquel momento, pero también hace microhistoria al contar la historia, una trayectoria muy personal de un esclavo en la que está siendo perseguido por la sala de alcaldes y de la corte de Madrid, ¿no? Y es una reconstrucción perfecta de un caso racial, ¿no? En la España ya de las luces. Y mi pregunta sería no tanto, es intelectual, pero sobre todo personal, ¿no? Yo he leído tu libro con mucha atención, que además tuviste la generosidad de mandármelo, dedicado con mucho cariño. La introducción me parece, además de brillante, me parece muy maravillosa, en el sentido de que este libro no solamente viene a través, no se crea solamente por una inquietud intelectual, sino por una pulsión personal tuya. Es también fruto de una trayectoria personal, ¿no? De determinados, bueno, tu racialidad, ¿no? Ya como resultado también este libro, ¿no? Tu propia egohistoria, ¿no? Pues a mí me gustaría que pudiera, porque das muchos ejemplos, ¿no? De cómo actualmente, y haciendo quizás un anacronismo, pero que yo creo que viene muy bien, ¿no? Cómo actualmente tú seguías sintiendo, incluso cuando estabas haciendo este libro, estabas en NYU escribiendo tu tesis, ¿no? Cómo estas apropiaciones, este sentido paternalista, ¿no? Que a veces los blancos hacemos de la cultura racial, sigue existiendo hoy en día, ¿no? Entonces me gustaría que quizás nos dices algún detalle, ¿no? Personal de cómo personalmente afrontaste este libro, qué motivaciones personales sentiste a la hora de enfrentarte a ello y qué preguntas y desafíos has tenido, ¿no? A la hora de enfrentarte a una obra, pues intelectualmente y personalmente monumental como esta. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, excelente pregunta. Bueno, pues yo diría que volviendo al espectro de afropesimismo, ¿no? De nuevo, o sea, honestamente, personalmente me cansaba de haber leído libros, estudios, también tanto como personalmente, conversaciones sobre las debilidades, las carencias de los negros en España, ¿no? Concretamente durante la temprana modernidad, ¿no? Y sí, que me cansaba, la verdad, yo siendo un hombre negro, me cansaba de tener que leer varias veces, sí, esos puntos, ese punto de vista, ¿no? O esas interpretaciones. También como acaba de decir la profesora Lee, ¿no? Me cansaba leer las manipulaciones críticas sobre esos personajes negros, es decir, una manipulación que también, como acaba de decir Julio, ¿no? Es en los pliegos, ¿no? En los pliegos medievales, renacentistas. Para mí, yo no veo una monstruosidad de los negros. Es una imagen, nada más. Una imagen. Y yo me cansaba, me frustraba, me enfadaba con la manipulación, con esas manipulaciones críticas del campo, ¿no? De forzar, de ejercer lo abyecto, los aspectos grotescos y feos
de estos, de los personajes negros, literarios e históricos también, ¿no? Y a través de ese cansancio y esas frustraciones que nació desde ahí, ¿no? Como nació, ¿no? Sí, esos, ese ímpetu y el tono también que se siente, ¿no? A lo largo del libro, digo yo. Muchísimas gracias, profesor John. Bueno, yo creo que me ha pasado, pero yo creo que nos habrá pasado a muchos, ¿no? Que cuando leemos un libro a veces nos damos cuenta o despertamos de nuestro propio background cultural, ¿no? Y vemos cómo seguimos haciendo este tipo de cosas inconscientemente, ¿no? A día de hoy, ¿no? Pones un ejemplo, ¿no? Que puede parecer banal, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Que como hasta ahora ya no, ¿no? Pero hasta hace poco en España comíamos conguitos y no nos dábamos, era una cosa normal, ¿no? Pero estamos despertando, ¿no? De este letargo quizás que hemos tenido hasta hace relativamente poco, ¿no? Hay una pregunta de Felipe Ruán que dice, bueno, no es una pregunta, sí, dice, Asia y África son referentes importantes en las primeras descripciones de la Tierra y gente en América. ¿Lo son también en la literatura? Voy a empezar porque para darle como un break al pobre Nick. Sí. En Asia nunca se desarrolla una clase criolla o mestiza importante, ¿no? En Filipinas, estoy hablando de Filipinas, que es la base de la colonia española en Asia, ¿no? Pero sí hay textos, y no es que solamente sean referentes importantes, buenísima pregunta, por cierto, Felipe, qué lindo verte acá. No es que sean referentes importantes en las primeras descripciones, continúan, ¿no? Filipinas está muy presente al principio a nombre de las islas del Poniente, porque para que fueran españolas tenían que estar en el Poniente, y después empiezan a llamarse las Islas Filipinas, ¿no? Pero está, si ustedes van a los archivos de Indias, es casi muy difícil encontrar la información de lo que es América Latina hoy día y Filipinas por separado. Muchas veces los casos están juntos, se encuentran, Filipinas siempre cae bajo el virreinato de Nueva España, ¿no? Recordemos que fue provincia de México hasta 1815, ¿no? Así que está muy presente. Es que nosotros yo creo que a veces decidimos qué parte del documento vamos a leer y qué parte no, ¿no? Pero si fuéramos a realmente hacer lecturas cuidadosas, nos damos cuenta que está muy presente en cantidades de textos, ¿no? No solamente de archivos, sino también de historiografía del 16 y 17. Ahora, sí hay lo que nosotros, claro, otra vez, ¿no? Tenemos que repensar un poco lo que nosotros consideramos ser literatura. Yo creo que en los estudios coloniales ya esto se va haciendo desde hace tiempo, ¿no? Pero hay, por ejemplo, muchas crónicas que son a veces casi ficticias, ¿no? Relaciones de fiestas. Las relaciones de fiestas son muy importantes y creo que Miguel Martínez, que se está trabajando hoy en día, son importantes porque incorporan poesía, incorporan diálogos, incorporan narrativas, testimonios de personas que han visto, no sé, una boda, ¿no? Decir, una boda entre un chino y una indígena en Manila. O sea, eso es un género muy importante, yo creo, y incluso literario, ¿no? Si fuéramos a utilizar ese término en el sentido más tradicional. Hay mucha literatura religiosa, muchísima literatura religiosa, traducciones de doctrinas, hay
lenguas indígenas, ¿no? Incluso doctrinas escritas en español por filipinos, o lo que nosotros diríamos, bueno, son filipinos entonces, pero indígenas o mestizos. Literatura de cordel, en general escritas por españoles que llegan a España, relaciones, ¿no?, que llegan a España también en forma de panfletos, y tienen que ver muchas veces con asuntos que ocurren en Asia, más que nada, muchas veces tienen que ver con conflictos, ¿no?, entre los británicos y los españoles, los holandeses y los españoles, tipo género de aventura, ¿no?, que creo que es lo que se vendía entonces. Como dije, teatro, mucho teatro religioso. Sí, en España hay un texto que siempre lo menciono, que es lo que yo diría que trata de ser una épica de Barahona de Soto, Las lágrimas de Angélica, que ahí como que ficcionaliza un poco, ¿no? Dramatiza, es una dramatización de lo que sería Asia, ¿no? Obviamente el muy famoso texto El Gran Reino de la China, de Juan González de Mendoza, que es básicamente una historia y que trata de cubrir más o menos toda Asia, con la propuesta de que China realmente es el centro del mundo, ¿no? Desde el punto de vista del Pacífico, ¿no? Pero claro, es un poco, es difícil, no diría que es un problema. Bueno, después tenemos un texto que también lo menciono frecuentemente, que es la tercera parte del Buscón, escrito por un jesuita llamado Vicente de Alemany, y se editó hace poco bajo nombre del Buscón en México y Filipinas, ¿no? Y me gusta ese texto, no tanto por el valor literario, sino porque muestra la fluidez, ¿no? Lo transgeográfico, o sea, lo transoceánico del Imperio Español, ¿no? Aquí está el Buscón, que, bueno, continúa bajando, ¿no?, de estatus, llega a Sevilla, pasa a Nueva España, bueno, él se sigue portando muy mal, y finalmente lo castigan, tiene que irse a Filipinas, que es como decir el fin del mundo, ¿no? O sea que sí hay textos, yo espero que se descubran más. Es un poco complicado por el hecho de que verdaderamente muy pocos mestizos, muy pocos, como dije, ¿no?, la clase criolla nunca se desarrolló. Esto ocurre más, empiezan a presentarse más en el siglo XIX, ¿no? Y tenemos al gran José Rizal, por supuesto, mestizo pero chino, ¿no? Que escribe el Noli Me Tangere, que es considerada la novela nacional de Filipinas hoy en día, que escribió en español, ¿no? Y un español muy bello del XIX, que se aprecia muy poco. Voy a parar acá. Sí. En términos de la África... Julio, ibas a... Bueno, solamente una nota a pie de página, al último de Cristina. Siempre me ha fascinado la relación magnífica que tiene Unamuno con Rizal. O sea, me parece que hay un tema de estudio que no conozco que se haya desarrollado bien, pero llega un momento en el que incluso en el famoso caso del enfrentamiento con Millán Astray aparece el nombre de Rizal, y él acaba diciendo algo así como que prefiere un buen tagalo que 1000 malos españoles. O sea, y es, por favor, o sea, y es el gran Unamuno, es uno de sus referentes, un referente además mediatizado literariamente, con referencias a Hamlet, con referencias al Quijote, es fascinante. Pero perdonad, me he dejado llevar por la pasión rizaliana. Es que vivo en Islas Filipinas, vivo en Madrid, al lado de la avenida Islas Filipinas, lo tengo muy presente. Nick. No, sí. En términos de la África subsahariana, ¿no? Hay un montón de referentes importantes. En Portugal, ¿no? Tenemos Camões, ¿no? En Adamastor, ¿no? Ese gigante de Adamastor, pensando en la obra de Josiah Blackmore, ¿no? En el teatro de Gil Vicente, en la cultura visual de los carros del aire,
hay varias representaciones de África, de la África, alegorías sobre la África. También históricamente los pescadores, ¿no? Los portugueses tanto como los españoles, ¿no? En esas primeras relaciones, contactos con concretamente en la región de la Senegambia, ¿no? Pescadores, ¿no? Que pescaban ostras y perlas, y ese conocimiento viajaba e iba a Sevilla, a los puertos principales de la península ibérica, Quevedo también, en la hora de todos. Hay referencias sobre cuerpos negroafricanos, digamos. También para mí, para poder trazar esa África subsahariana, entre comillas, hay que prestar atención a la etnia. Para mí la etnia es muy importante, ¿no? La manera en la cual un texto, un documento histórico nombra la etnia, ¿no? Un grupo que sea Jollof, Jelofe, Mandinka, Mande, Yoruba, Sape, etcétera, ¿no? Esas etnias también son referentes muy importantes. Durante la época medieval, Alfonso X, en el lapidario, en la historia general, ¿no? Esos en el corpus de Alfonso X, ¿no? El sabio. Torres Narro, yo sé que mi colega Julio estará, publicando, escribiendo un ensayo sobre comedia de Trofea, ¿no? Y desde ahí hay referentes concretos sobre esas etnias, grupos de africanos. También Cervantes, hay referencias muy interesantes también. Surara, Vasco da Gama, también. Bien, pues muchísimas gracias de nuevo al profesor Jones, al que yo creo que hemos explotado ya sobremanera, igual que a nuestros otros dos intervinientes, a los profesores Lee y Vélez. Yo creo que vamos a terminar aquí la sesión. De nuevo, les doy las gracias a todos ustedes que han tenido la paciencia de acompañarnos en este seminario de investigación. Simplemente recordarles que seguimos en la asociación con este tipo de actividades. Nuestra próxima cita será el 18 de febrero con un seminario de investigación dedicado a el libro recientemente aparecido de Víctor Mínguez e Inmaculada Rodríguez Moya sobre la construcción artística del linaje de los Habsburgo, y que nuevamente pues tendrá una similar estructura y orientación a el actual. Muchas gracias a todos. En este momento voy a terminar de grabar y yo damos por finalizada esta actividad. Muchísimas gracias a todos.